Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos un día más al Pastor Online. Aquí tenemos ahora mismo las 6 en punto de la tarde en Tenerife, en las Islas Canarias. Sé que nos están viendo y escuchando desde muchas partes del mundo y quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Y gracias de todo corazón una vez más por vuestra fidelidad, por las preguntas que nos mandan prácticamente cada día, y les voy a dar tiempo para que vayan buscando ya su Biblia. Busquen su Biblia, papel y lápiz, para que puedan anotar todas aquellas cosas que les puedan resultar en un momento determinado a ustedes interesantes y necesarias para recordarlas después de unos días. La mente no es capaz de retener todo, pero lo que no cabe en una mente, lo que no cabe en una cabeza, cabe en un lápiz, dijo alguien. Por lo tanto, mi consejo es que busque papel, lápiz, su Biblia, y vamos a orar y presentar este tiempo de estudio delante de la presencia del Señor. Y como siempre, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor dirección, para que con su ayuda, con la palabra de Dios en la mano, podamos ayudar al mayor número posible de hermanos y de hermanas que nos escriben desde muchas partes del mundo. Tengo preguntas delante de mí que vienen desde Ecuador, Chile, Perú, Argentina y muchísimos lugares que sería prácticamente imposible mencionarlos a todos. ¿Qué les parece si juntos oramos al Señor y pedimos la bendición para este programa que recién está comenzando? Que Dios nos guíe y que al finalizar podamos decir: gloria a Dios, gracias Señor. Una vez más he podido aprender mucho de ti, de tu palabra, y esto me viene bien para crecer, para madurar y servirte mejor, que de eso en definitiva es de lo que se trata. Oramos al Señor, ¿les parece? Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das un día más de poder estar en directo a esta hora de la tarde con tantos hermanos que de muchas naciones del mundo siguen fielmente las enseñanzas, las palabras que desde aquí damos para ayudar a dar luz y respuesta a muchas preguntas que recibimos, Señor. Pedimos que nos des sabiduría, que nos ilumines, que nos guíes, Señor, a la verdad, que tu nombre sea glorificado y que todo lo que hablemos en esta tarde levante en alto tu nombre, Señor. Tú eres el único digno de alabanza y de admiración y de reconocimiento. Nos sometemos a ti, pedimos tu ayuda y tu bendición, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. De vez en cuando vienen como oleadas de preguntas que van más o menos todas en una misma línea. Y últimamente parece que se han puesto de acuerdo personas de diferentes naciones, que estoy seguro que no se conocen entre sí, y preguntan acerca del bautismo en agua. Preguntan si los que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tienen que volver a bautizarse de nuevo. La respuesta es no. Usted no tiene que volver a bautizarse de nuevo. Yo sé que hay mucha gente que dice que o alguna gente que solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Muy bien, pero si usted se ha bautizado hace tiempo o recientemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, hermana, esté tranquilo, no se ponga nervioso, no pierda la paz por estos comentarios. Usted se ha bautizado, usted lo hizo en orden para el Señor y usted no tiene que volver a bautizarse. Su bautismo es válido. Así que no se deje asustar, ni amedrentar, ni manipular por personas que insisten en decirle a los que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ese bautismo no sirve, que ese bautismo no es válido. Pues no es así, se equivocan rotundamente. No perturben a los creyentes, no perturben a los hijos de Dios. Dedíquense a predicar el Evangelio y no a molestar o a perturbar a creyentes que ya son salvos, que se bautizaron en su momento dando testimonio público de que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ay de aquel que ponga tropiezos a alguno de mis hijos. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeños.
Entonces, nuestra obligación como cristianos es edificar, ayudar, bendecir, fortalecer, animar a nuestros hermanos, pero no estar ahora poniendo nervioso a los cristianos, sino vamos a alcanzar almas para Cristo, que todavía quedan millones de personas que no conocen el Evangelio, y no perdamos el tiempo ni prestando atención a creyentes que no vienen a traer edificación, ni tampoco creyentes no se dediquen a perturbar la fe de los hermanos en Cristo, que ellos tendrán que rendir cuentas y no usted por lo que ellos en su momento hicieron. Con esto lo que pretendo es que vivan en paz, que disfruten de su comunión con el Señor y que no estemos, por favor, prestando atención a comentarios que no edifican, a comentarios que no vienen de parte del Señor, porque toda persona que viene a poner nervioso a un hijo de Dios, toda persona que viene a sacudir, a hacer tambalear en la fe, a sembrar dudas en el corazón de un hijo de Dios, pues no tenemos por qué prestarle ninguna atención. Vamos a examinarlo todo, retener lo bueno, y cuando hablemos con un hermano, lo que vamos es a edificarlo, a bendecirlo, pero no a estar sacudiéndolo en la fe y a ponerlo nervioso, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que edificarnos, ¿verdad? Edificarnos, apoyarnos los unos a los otros, y no competir ni atacar a otros hermanos porque hayan hecho algo diferente a nuestra costumbre. No todo el mundo va a hacer las cosas como nosotros creemos que se tienen que hacer. Hay una gran diversidad dentro del mundo cristiano, gloria a Dios. Pero, en esa diversidad tenemos que aprender a respetarnos y estar unidos en lo esencial. Y lo esencial y fundamental es que Cristo, el Salvador del mundo, murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, pronto volverá y estaremos por la eternidad con Él, y ya está, y no nos compliquemos la vida, y no perdamos el tiempo en discusiones teológicas que no conducen a ninguna parte. Les recuerdo que el apóstol Pablo le decía en alguna ocasión al joven pastor Timoteo: evita ciertas y determinadas conversaciones, evita ciertas y determinadas discusiones que no acarrean edificación, sino más bien todo lo contrario. Dios nos ha llamado a vivir en paz y en armonía y no hacernos la guerra los unos a los otros, y más en este tiempo en el que tenemos que estar los cristianos más unidos que nunca, como una piña, apoyándonos, orando unos por otros, edificándonos unos a otros, que es a lo que realmente el Señor nos ha llamado. Bueno, si les parece, vamos a dar respuesta ya a la primera pregunta, que viene desde un país muy lejano, desde Chile. La hace Ricardo, y su pregunta es la siguiente: estoy estudiando la Biblia, ahora en particular, y escuchaba sobre el tema de los estudios que yo estuve dando sobre escatología, y estaba haciendo un resumen de las primeras clases. Se mencionaron a los 4 imperios, efectivamente, el imperio babilónico, a continuación el de los medos persa, el de los griegos y el de los romanos. Mi pregunta, dice Ricardo, es, por ignorancia, ¿y el imperio chino? ¿No existía en aquella época el imperio chino? ¿O es que simplemente la Biblia no lo menciona? Bueno, usted sabe perfectamente que la Biblia no menciona al imperio chino, lo cual no quiere decir que no existía. Si usted, por ejemplo, se mete en Google y pone imperio chino, sabrá que el imperio chino fue desde el 221 antes de Cristo hasta aproximadamente el 1912 después de Cristo. El que no lo mencione la Biblia, pues no significa de que no existía ese imperio. Tampoco la Biblia habla de los mayas, de los aztecas, de los incas y de tantas y tantas civilizaciones o imperios que existieron, pero que no tuvieron nada que ver directamente con la historia del pueblo de Israel. La Biblia no es una enciclopedia que todo lo cuenta y todo lo explica. La Biblia habla de esos 4 imperios, repito, el babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos, porque tuvieron mucho que ver directamente con la historia bíblica, con el pueblo de Israel, pero el imperio chino no tuvo absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿para qué hablar de un imperio que no pinta nada en el panorama profético del Señor en su palabra? Por lo tanto,
prestemos más atención a lo que dice la Biblia y no tanto a lo que no dice la Biblia. De todas maneras, Ricardo, de Chile, si usted quiere saber más sobre ese imperio o sobre cualquier otro imperio, pues en Google usted tendrá toda la información de las fechas, lo que hicieron, dónde estuvieron, la influencia, las consecuencias, etcétera, etcétera. Dijo Juan en una ocasión, por cierto está escrito en su Evangelio, que todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo no están escritas en la Biblia. Dice, no cabrían los libros en el mundo si se hubiera escrito una por una todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan solamente aparecen 7 señales o milagros, pero Jesús todos sabemos que hizo mucho más que 7 milagros. Por lo tanto, la Biblia no habla de todo, pero sí habla directamente de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Aunque el Imperio Romano tuvo que ver fundamentalmente con el Nuevo Testamento. Era el imperio que conoció el Señor Jesucristo, cuando Poncio Pilato y todo aquello, ¿verdad? Bueno, por otra parte, Marcela, no sé exactamente de dónde me escribe, pero bueno, da igual, pide que le explique el versículo de Job, capítulo 22, verso 29, donde se habla de el humilde de ojos. Dice que se salvará al humilde de ojos. Le voy a dar 2 citas. Lea usted estas 2 citas que le voy a dar, que le van a dar mucha información acerca del tema del ojo, acerca del tema de la vista, y si no las entiende, pues vuelve otra vez a hacer su pregunta. Las citas que le voy a dar a usted, Marcela, es Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 29, repito, Mateo capítulo 5, del 27 al 29, y también en Mateo capítulo 6, del versículo 22 al 23. Lea usted esos versículos donde se habla del ojo, donde se habla de la ventana del cuerpo, de la vista, de la visión, y estoy seguro que le va a dar mucha información para poder entender qué significa eso del humilde de ojos, qué significa eso de la mirada de Job 22, 29. ¿De acuerdo? Por otra parte, Marta nos pregunta acerca del tema de los ángeles. Hace años recuerdo que yo di un estudio, un mensaje, aquí en nuestra iglesia en Tenerife, acerca del mundo de los ángeles. Un mundo muy variado, aparecen ángeles por toda la Biblia, desde el primer libro del Génesis hasta el último, hasta el Apocalipsis. Ángeles en el Antiguo Testamento, ángeles en el Nuevo Testamento, serafines, querubines, arcángeles, principados, potestades, etcétera, etcétera. Pregunta usted, ¿Dios envía a los ángeles para servirnos y para protegernos? Bueno, la carta que se escribió a los hebreos dice que son espíritus ministradores, que están para servir a los santos, es decir, a los hijos y a las hijas de Dios. Que Dios envíe ángeles para cuidarnos, para protegernos en momentos puntuales, pues bueno, pues gloria a Dios, eso ya es asunto de Dios. Lo que no tenemos que estar buscando ángeles, ni ayuda en ángeles, ni invocando el nombre de ángeles, ni muchísimo menos, ¿vale? Es verdad que hay momentos donde la Biblia dice que ángeles fueron para fortalecer, para apoyar, para estar con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, después de la tentación en el desierto, de la cual hablaba hace poco, se habla acerca de la función de los ángeles. Ángeles en forma humana se presentaron en muchas ocasiones, por ejemplo en la casa de Abraham, en la casa de Lot y en otras ocasiones. Dieron mensajes importantes, como por ejemplo a Daniel, a María, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La función de los ángeles está perfectamente definida en la Biblia. Tenemos que saber para lo que están y para lo que no están, ¿vale? Y sobre todo en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, se habla mucho acerca de los ángeles, pero no se olviden que a quien tenemos que dirigir nuestras oraciones y buscar de todo corazón y honrar y servir es a nuestro Dios, no es a los ángeles, como por ahí se han hecho cursos para conocer y para servir a los ángeles y buscar nuestro ángel de la guardia. Eso no tiene absolutamente nada de bíblico, son auténticas herejías que lo único que pretenden es que desviemos la mirada y la atención de nuestro Señor Jesucristo. Una hermana, un hermano,
un hermano, no voy a decir ni su nombre ni el país, porque es una pregunta un tanto delicada, pero sí voy a leer la pregunta. Dice: soy cristiano desde hace pocos años y además estoy asistiendo a una iglesia. Por favor, pastor, yo tengo una pregunta que hacerle. Si nuestro pastor está en un proceso de divorcio, ¿puede seguir predicando en la iglesia o tiene que tomarse un tiempo de restauración? Porque la iglesia está dividida. Por favor, ¿qué debemos de hacer conforme a la palabra de Dios? Bueno, a mí sinceramente me da mucha tristeza escuchar esto, porque ya que un cristiano se divorcie es una tragedia, pero que encima se esté divorciando un pastor, pues más dolor todavía, ¿no? Porque un pastor en ese sentido pues tiene que ser un ejemplo a su congregación, y en este caso pues su vida privada no está siendo un ejemplo para su iglesia. Yo me pregunto cómo puede predicar una persona, cómo puede subirse a un púlpito y predicar una persona que está en un proceso de divorcio. Mi opinión personal es que este pastor debería pues dejar de predicar y dedicarse a su vida privada, ponerla en orden y buscar alguna solución para que alguien se encargue de atender a la iglesia. Probablemente hay ancianos o líderes en la congregación que le pueden ayudar y cubrir el lugar del pastor, pero yo no creo que el pastor esté en condiciones ahora mismo de subirse a un púlpito a predicar cuando, según usted me dice, hermano, está en un proceso de divorcio. Yo creo que el pastor tiene que estar un tiempo, como decimos por estas tierras, en dique seco, tratando de poner en orden su vida, porque la verdad es que no sé con qué fuerza, no sé con qué respaldo del Señor se puede subir una persona al púlpito cuando en su casa tiene pues este problema lamentablemente tan delicado, ¿no? Entonces mi opinión es que debería estar en un tiempo de restauración, ayudándole. Y bueno, esto no conozco todos los detalles, pero esa es mi opinión, ¿vale? Por otra parte, una hermana llamada Miriam pregunta: en el Antiguo Testamento los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob construyeron altares a Dios, pero en la siguiente generación, que sería la de José, sus hermanos, no se construyó ninguno. Bueno, si se construyó o no, no lo sabemos. Usted ya lo da por hecho. Pero usted dice no se construyeron altares, los altares que se hacían de piedra y sobre los cuales se sacrificaba. ¿Qué me puede decir sobre el tema y cuál sería la respuesta a la pregunta de un católico que me dice que ellos también tienen altares? Yo sé que no es lo mismo, pero no sé cómo explicárselo. ¿Y qué pasaba después de los sacrificios y de la adoración? ¿Se destruían los altares o se volvían a usar en otras ocasiones? Generalmente se volvían a usar. Se volvían a usar los altares para seguir presentándole sacrificio al Señor. Ahora, referente a los altares de la Biblia con relación a la Iglesia Católica, no tiene nada que ver. Estamos mezclando una cosa con otra. No tiene nada que ver el altar mayor que tienen en la Iglesia Católica o en las iglesias católicas para hacer el sacrificio de la misa con los altares que se levantaban en el Antiguo Testamento para presentar sacrificios de animales, honrar y adorar a Dios. No tiene nada que ver una cosa con otra. El que la Biblia no diga que José o los hijos de José o otras generaciones no levantaron altares, pues bueno, no está tan claro como usted dice, porque yo veo, por ejemplo, al profeta Elías reconstruyendo un altar, y hay otros momentos en los que se levantan altares, ¿verdad? En la época de David, en el templo se levantó un altar donde toda la gente iba a presentar sus sacrificios, y esos altares no se destruían. Esos altares quedaban ahí para otros sacrificios, o simplemente quedaban ahí, digamos, como testimonio de que en ese lugar pues se había hecho en su momento un sacrificio al Señor. Pero la Iglesia Católica no tiene nada que ver con lo que hace del sacrificio de la misa, lo cual es una herejía, porque es como volver a presentar sacrificio a Cristo, un sacrificio de Cristo, y Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Pero en cada misa se hace el sacrificio de la misa, y se bendice la sagrada forma, la hostia,
para que la gente participe de la comunión. Esto no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con los altares que levantó Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes de la Biblia. Pasamos a dar respuesta a una pregunta de nuestra... Es que tenemos muchas. Nuestra hermana Ana Vázquez, desde Perú. No entiendo Romanos 1:20. ¿Qué sucede con la gente que murió y nunca tuvo la oportunidad de escuchar acerca de Dios? Bueno, yo estoy seguro que Dios no tendrá ningún problema. Dios no tiene ningún problema, y menos con la gente que no escuchó el Evangelio. Él sabrá lo que tiene que hacer. Ese es un terreno muy delicado. Ese es el terreno de Dios en el cual ni usted ni yo nos tenemos que meter. Lo que sí le digo es que nuestra obligación es predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer el Evangelio. El que no se convirtió en vida estará condenado eternamente. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que algunos intentan, digamos, suavizar la cosa, pero sin conversión no hay salvación, sin salvación no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay nada. Ahora, ¿qué le sucederá a la gente que murió y que nunca tuvo una oportunidad? Bueno, a lo mejor nosotros decimos que no tuvo una oportunidad, a lo mejor sí la tuvo. Yo creo que más que preocuparnos, Ana Vázquez, más que estar preocupados por los que nunca han oído el Evangelio, ocúpese de que la mayoría de la gente escuche el Evangelio. Porque a veces nos preocupamos y nos hacemos preguntas de cosas que no nos tienen que preocupar, en vez de estar ocupados en lo que sí deberíamos de ocuparnos, que es en la predicación del Evangelio y servir al Señor. Y utilizar todas y cada una de las oportunidades que diariamente se nos presentan para poderle hablar a las almas que no conocen a Cristo del Evangelio. Porque dice la Biblia, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, la predicación del Evangelio es fundamental para la conversión de las almas. Es el instrumento, la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo, la que ha escogido el Señor para que la gente conozca la verdad y sean libres. Por otra parte, Alfredo desde Argentina pregunta sobre este tema de los chivos, de los animales, que uno se mandaba al desierto, a Azazel, el otro se sacrificaba. Bueno, el pasaje que usted cita de Levítico 16 está muy claro. Eran dos animales, uno se sacrificaba sobre el altar y el otro se llevaba al desierto, ¿verdad? Se llamaba Azazel con Z, se llevaba al desierto y es como que se llevaba los pecados del pueblo y ese animal moría en el desierto. No tiene mayor explicación que esa. Uno moría, el otro era llevado al desierto, se despeñaba, ese animal moría y continuamente se hacía este ritual que hoy en día no es lógicamente necesario ni se hace en Israel, porque en Israel no se llevan a cabo sacrificios de animales ni este ritual de hacer un sorteo. Uno se sacrifica y el otro se lleva al desierto con los pecados del pueblo porque no hay templo. Y el templo era el único lugar donde oficialmente se le permitía al israelita presentar su sacrificio, delante de la presencia de nuestro Dios, ¿vale? Por otra parte, hay una persona que dice en Lucas 1:78, vamos a leer Lucas 1:78, por favor abran sus Biblias, hermanos, dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Bueno, estas palabras las está pronunciando Zacarías, no Zacarías el profeta, ¿vale? No confundamos Zacarías el profeta, el del Antiguo Testamento, con Zacarías el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su padre se llamaba Zacarías, y es su padre el que pronuncia estas palabras, desde el versículo 67 hasta el versículo 79. Y vuelvo a repetir, a leerlas. Dice el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Si usted se fija, Yamelis, en ese versículo que acabo de leer, aparece la cita de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Capítulo o porción que se titula Nacimiento
y reinado del Mesías. Y dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí se está hablando nada más y nada menos que de la aparición del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que dice Zacarías, extraído, sacado de Isaías 9:2, la referencia bíblica hace 100% referencia al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora paso a leer su pregunta, Yamelis. ¿Tiene este versículo algo que ver con el Santísimo que se utiliza en la Iglesia Católica en forma de sol? No. La Iglesia Católica aquí no pinta nada, ni aquí ni en muchas cosas, pero aquí ninguna. Yo le estaba hablando a algunas personas y me decían que los evangélicos estamos ciegos y que tenemos rebeldía por no querer reconocer a María como nuestra madre, porque ella es la reina del cielo. Bueno, evidentemente usted ha estado hablando con un católico, y como lamentablemente muchos católicos hablan sin conocer las Sagradas Escrituras, hablan sin ningún conocimiento bíblico, porque si supiera este señor católico a quién llama la Biblia la reina del cielo en el Antiguo Testamento, jamás se le ocurriría comparar a María con la reina del cielo, que era un ídolo pagano que en alguna ocasión lamentablemente adoró el pueblo de Israel y por esto fue castigado. María no es la reina del cielo ni la reina de nadie, ni de nadie. María fue la madre de Jesús, un instrumento precioso que el Señor escogió, pero no adoramos ni la llamamos la reina del cielo, sino que, repito, el título reina del cielo se le daba a un ídolo pagano que después lo utilizaron los griegos, los romanos, para hacer referencia a Artemisa, a Diana, a Afrodita, a Venus, etcétera, etcétera. Pero nunca, jamás la Biblia utiliza el término, la frase reina del cielo, para hablar de María, la madre del Señor Jesucristo. Así que los evangélicos no estamos ciegos, sino más bien todo lo contrario. Nuestra ceguera ha desaparecido cuando comenzamos a leer la Biblia y nos dimos cuenta que una cosa es la que nos enseñaron en la iglesia, en el catecismo, en la tradición de los hombres, y otra cosa muy distinta es lo que dicen las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, acerca de María y de otras muchas cosas. También me dice usted, hermana, que le han dicho que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 se refiere a María. Rotundamente falso. En las clases que yo di de escatología, hablé de quién es esa mujer que se menciona en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que no es María. Y digo por qué no es María, y también digo de quién se trata esta mujer. Sería bueno que este señor viera esas clases para que por lo menos tuviera la posibilidad de oír otra versión diferente a la que le han enseñado. María no es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Este señor me ha dicho que somos cristianos a medias, porque no reconocemos a María como la reina del cielo, y tampoco reconocemos que ella nació sin pecado original, y que su madre también la concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, yo lo que veo aquí es que la ignorancia lo que produce es ignorancia. Y que me diga, o que le diga a usted este señor, que nosotros no somos buenos cristianos, o cristianos a medias, porque no reconocemos, número uno, que María es la reina del cielo, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y que su madre también. Esto es un invento que no tiene ningún fundamento bíblico, y espero que el Señor le dé en algún momento una oportunidad a este señor de leer las Sagradas Escrituras
porque que la Madre de María también fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, esto es la primera vez en mi vida que lo escucho. Son todo herejías, son todo falsas doctrinas, enseñanzas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, pero una mentira, por más que se repita, no se convierte en una verdad. Y también dice que somos cristianos a medias porque nos hemos saltado la lectura de los libros apócrifos. Bueno, vamos a ver. Los libros apócrifos, ¿cuándo se añadieron a la Biblia? ¿Quién los añadió a la Biblia? ¿Y por qué se añadieron a la Biblia? En Google, usted puede entrar, por ejemplo, y poner Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que duró desde el 1545 hasta el 1563, en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, se llevó a cabo fundamentalmente para frenar el avance de las doctrinas, digamos, o de las enseñanzas protestantes que se estaban extendiendo por toda Europa. Doctrinas protestantes basadas 100% en la palabra de Dios, sin lugar a dudas. En ese Concilio de Trento fue cuando se decidió darle pleno reconocimiento a una serie de libros que jamás formaron parte del canon, de la lista oficial de libros del Antiguo Testamento, que fue, digamos, armado, que fue hecho por el pueblo de Israel. Entonces, es un invento, es una añadidura, es un pecado terrible el haberle añadido cosas a la Biblia, porque la Biblia dice, hay de aquellos que añadan o quiten cosas a las Sagradas Escrituras. Y los católicos algún día tendrán que rendir cuentas, sobre todo sus líderes, tendrán que rendir cuentas por haberle metido 7 libros más a la Biblia en el siglo XVI. Es decir, que antes del siglo XVI, los libros apócrifos no estaban en ninguna Biblia. Fue después del Concilio de Trento que comenzaron a meterlos. En el Concilio de Trento se aprobaron muchas barbaridades que marcaron el destino de esa institución religiosa y que lamentablemente le ha quitado la autoridad a la palabra de Dios, y los hombres han ocupado el lugar de las Sagradas Escrituras, y los hombres incluso prohibieron y persiguieron a otras personas por el delito de leer y de difundir las Sagradas Escrituras que hoy ellos leen desde sus púlpitos y desde sus altares. Tremendo. Yo les pediría a todos ustedes que hicieran un esfuerzo y buscaran en Google toda la información correspondiente al Concilio de Trento. Se van a quedar sorprendidos de la cantidad de barbaridades y de disparates que se añadieron a la doctrina de esa institución que ha hecho tanto daño a millones de personas, pero gloria al Señor, que también en este último tiempo muchos católicos sinceros que aman a Dios por encima de todas las cosas, se han atrevido, perdiendo el miedo y no prestando ninguna atención a las amenazas, se han atrevido a leer la Biblia. ¿Y cuántos testimonios tenemos hoy por hoy de personas que leyendo la Biblia entraron en una convicción de pecado, dándose cuenta que muchas cosas que habían creído y practicado durante años no eran bíblicas? Es más, eran auténticas aberraciones y auténticas cosas que ofendían a Dios más que alabarle y adorarle. Yo animo a todos los católicos a que lean la Biblia, estudien las Sagradas Escrituras, y se van a dar cuenta de que muchas cosas que nos enseñaron los hombres no son bíblicas. Se las inventaron, manipulando los textos bíblicos, prohibiéndole a la gente el acceso a la fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero repito, gracias al Señor, que muchos católicos cada vez leen más la Biblia y se dan cuenta de que Cristo no fue católico, ni los discípulos nunca fueron católicos, tampoco evangélicos, eran judíos, ¿verdad? Y que tenemos que adorar y honrar
no es a los santos, no es a las vírgenes, no es a los hombres, no es a los pastores, no es a los papas, sino es al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde. Hay más preguntas, pero las dejaremos para Dios mediante el próximo día. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Se lo agradezco de todo corazón. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que siguen apoyando con sus ofrendas, con sus diezmos, este ministerio, para que sigamos adelante difundiendo la palabra del Señor. Hemos terminado recientemente un precioso viaje misionero por aquí, por España, donde hemos conocido a muchos hermanos de nuestra iglesia virtual. Estamos organizando un congreso para nuestros hermanos de la iglesia virtual el próximo año en Toledo, en España. Estaremos visitando México en el mes de noviembre, Dios mediante, y esto no ha hecho más que empezar, porque lo mejor está por venir, y nuestro Dios ha abierto puertas y nos está dando oportunidades preciosas para servirle de una manera que nunca en la vida nos podíamos haber imaginado. Gracias a todos los que siguen orando y apoyando este ministerio para que siga difundiendo la palabra de Dios cada día. Dios les bendiga. No dejen de orar por nosotros. Se lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Si les parece, terminamos orando, dándole gracias al Señor por este tiempo y que Dios cuide de nuestras vidas y bendiga a su iglesia y bendiga a todo hombre y mujer que ama al Señor y quiere honrarle y servirle con todo su corazón. Oramos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, en esta tarde, por este privilegio que nos has dado de estar juntos una tarde más. Señor, a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos instruyes a través de tu palabra, y te damos gracias porque tú has quitado las escamas de nuestros ojos y hemos conocido la verdad, y la verdad eres tú, mi Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Señor, cuídanos como hasta el día de hoy, ayúdanos a seguir adelante, a crecer, a desarrollarnos, a no quitar la mirada de ti, a no perder el tiempo preocupándonos por cosas que no nos incumben a nosotros y descansando y disfrutando de nuestra comunión contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, bendiciones, saludos para todos ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el devocional. Seguimos adelante predicando la palabra del Señor y aprovechando toda oportunidad para servir al Señor lo mejor posible, utilizando pues todas las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición. Dios les bendiga y a seguir adelante, leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras. Bendiciones.